Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a empezar con la parte de la historia. Sin embargo, vamos a poner unas diapositivas para acordarnos de qué es la biogeografía, para aquellos que la llevaron de hace mucho tiempo. Y pues, como saben, bueno, se le ha llamado biogeografía a muchas ramas del conocimiento, incluso algunos autores sospechan que ni siquiera es una disciplina científica per se, otros asumen que es una rama de la ecología y otros más pues sí apoyan la idea de que ya se le puede considerar como una ciencia independiente o una disciplina científica independiente de la ecología y de otras ramas de la biogeografía. El concepto moderno de biogeografía es este que tienen ustedes en la pantalla. De manera general, se conoce a la biogeografía como la ciencia que estudia los patrones de la biodiversidad en el espacio y en el tiempo, así como los procesos que generan estos patrones, ¿no? No solamente en la biogeografía moderna se identifican los patrones, sino que además también se utilizan, por ejemplo, para proponer esquemas jerárquicos de regionalización biótica. También es una disciplina que aplica todos los conceptos y metodologías y demás a la ciencia de la conservación y por lo tanto muchos autores pues más bien la consideran como una interdisciplina o una intradisciplina también y se le conoce como una ciencia de síntesis, ¿no? Ya que incluye conocimientos o integra conocimientos de otras ciencias como la geografía, la geología, la filogenética, la ecología, etcétera, ¿no? La paleontología. A pesar de que la biogeografía es una ciencia muy antigua, pues recientemente es que se le ha reconocido ya como una ciencia independiente. De hecho, ustedes se acordarán que hace pues algunas décadas ni siquiera se pensaba que pudieran existir los biogeógrafos, ¿no? Y hoy en día existen personas que estamos formadas como biogeógrafos y no necesariamente como sistemáticos o ecólogos que hacemos alguna cosa de biogeografía, ¿no? Eh, Tradicionalmente a la biogeografía se le ha dividido de muchas formas, pero la forma más común es dividirla en dos aproximaciones, que son la ecológica y la histórica o evolutiva. Y esta división, pues básicamente está basada en el supuesto de que hay patrones y procesos pues, que están ocurriendo de mayor manera en ciertas escalas geográficas y en ciertas escalas temporales también, y que bueno, dividiendo estos procesos de esta forma, pues es mucho más fácil estudiarlos. Sin embargo, últimamente, pues ha habido una propuesta de que esta división de la biogeografía pues no es útil para el mismo entendimiento de los patrones geográficos y temporales de la biodiversidad y pues por eso se ha propuesto una nueva o una biogeografía integral, una biografía integrativa, una biogeografía general en donde se pueden estudiar ambos patrones y procesos, tanto desde el punto de vista ecológico y evolutivo, pensándola ya como una interdisciplina y una disciplina plural, ¿no? Pensando en que en todas las escalas geográficas están actuando tanto los patrones, los procesos, perdón, ecológicos y los procesos evolutivos, aunque claro que, aunque actúan simultáneamente, bueno, en algunos momentos y en algunas escalas espaciales, bueno, estarán operando más aquellos procesos que tengan más que ver con las, por ejemplo, con las interacciones bióticas, y con las interacciones ambientales desde el punto de vista ecológico y en otros momentos y en otros espacios, pues estarán actuando de forma más importante los procesos históricos, los procesos geológicos, los que tienen que ver con la historia de la Tierra y los que tienen que ver con la evolución, ¿no?
Sin embargo, todo el tiempo están actuando ambos tipos de procesos. Así entonces, esta biogeografía integrativa, ¿no? Es la que vamos a tratar de direccionar durante nuestro curso, ¿no? A pesar de que sí, de forma pragmática, obviamente estudiamos independientemente procesos ecológicos y procesos evolutivos, pero vamos a tratar de integrarlos en una misma aproximación, cuyo fin último, en todo caso, tendría que ser la aplicación de de los resultados biogeográficos hacia las prácticas de conservación de la biodiversidad, ¿no? Ok, ¿preguntas con respecto a esto? ¿No todos tenemos ya claro el concepto de biogeografía? ¿Sí? Todo bien, Ok, todo bien. Ujú. ok, bueno. Entonces, como saben, la historia de la biogeografía en términos generales se puede dividir en etapas, ¿no? Estas serían las 4 etapas que actualmente reconocemos como parte de la historia de la biogeografía. Y tenemos la etapa precientífica, que incluye, pues, desde los primeros conocimientos del hombre y las primeras explicaciones sobre la biodiversidad hasta más o menos la primera mitad del siglo XIX. Incluye, perdón, hasta el siglo XVIII, ¿no? Entonces, después tenemos la etapa clásica, que incluye ya desde el siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX, con Linneo y hasta la publicación del origen de las especies en 1859, lo cual da inicio a una nueva etapa en la historia de la biogeografía, que es la etapa que casi todo el mundo conoce como la etapa darwiniana. A mí me gusta llamarla darwiniana wallaceana, ahorita vamos a ver por qué, y bueno, seguramente se acordarán que bueno, Wallace fue uno también de los de las autores quienes propusieron junto con Darwin la teoría evolutiva. Y esta etapa termina entonces más o menos a mediados del siglo XX con el parteaguas de la sistemática filogenética propuesta por Willy Hennig, y esta es la etapa moderna que continúa hasta la fecha, ¿no? Entonces, bueno, en cada una de las etapas vamos a ir viendo algunos de los autores principales y las principales aportaciones de estos autores a la biogeografía de Mesoamérica, ¿no? Que es lo que nos interesa. Entonces, desde el punto de vista de esta biogeografía de Mesoamérica, pues no hay mucho que decir de la etapa prescientífica, ¿no? Porque pues de hecho no se había, ni siquiera se conocía el Nuevo Mundo, ¿no? Entonces vamos a empezar con la etapa clásica, eh, el que desde esta perspectiva, pues podríamos iniciarla más o menos con el descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492 por Cristóbal Colón. Para esta etapa, bueno, tenemos alguna literatura importante que han escrito Nelson Papávero, Jorge Llorente y David Espinosa, algunos libros ya que se han escrito en español sobre la historia de la biología comparada, de donde vamos ahorita a obtener varios de los datos de esta parte de la biogeografía, ¿no? Entonces, me voy a permitir en algunos momentos leer directamente algunas fracciones de este libro, de estos libros de historia de la biología comparada, que me parece que se pueden conseguir en CD en la facultad, ¿no? Entonces, bueno, antes del descubrimiento del Nuevo Mundo, pues bueno, ni siquiera se sabía que existía América, ni se tenía idea de toda la biota, ni de siquiera que existían seres humanos más allá de lo que se conocía, ¿no? Del viejo mundo. Entonces, pues en 1492, Cristóbal Colón descubre América y bueno, de regreso a España, pues lleva algunos
algunas personas, ¿no? Se dice que llevaba 6 indios, un cierto número de animales vivos y algunos animales disecados, ¿no? Entonces, ya se imaginarán, pues, el shock tan impresionante de llegar a un lugar que se pensaba que eran las Indias, pero que tiene una biodiversidad, una biota completamente diferente de lo que se conocía hasta ese momento. Posteriormente, entre 1497 y 1504, pues Américo Vespucci, ¿no? Hizo 4 campañas entre Florida y el Río de la Plata. Y bueno, entonces reconoció, digamos, ya el litoral de este nuevo continente al que se le llamó América por su nombre, ¿no? Hay aquí algunos datos importantes. Por ejemplo, en 1517 se iniciaron las exploraciones geográficas en México. Y entre ellas, por ejemplo, dentro de estas exploraciones podemos encontrar, aquí les puse abajo un mapita, un mapa de Walter Müller, donde aparece por primera vez el nombre de América. Y bueno, estuvo basado principalmente en algunos viajes de portugueses, ¿no? Algunos datos también importantes es que, por ejemplo, en estas exploraciones se conocen algunas especies que no se conocían. Por ejemplo, llevaron un ejemplar de Didelphis a los reyes de España y pues quedaron muy impactados, ¿no? Por haber visto por primera vez una zarigüeya. En 1519, Alonso de Pineda, ¿no? Que acompañaba también a Hernán Cortés, bueno, también hizo una expedición en Mesoamérica. Y otros naturalistas o personas que estuvieron reconociendo mucho la biodiversidad de México y en general de lo que se llamaba en ese entonces a la Nueva España, pues tenemos a Fray Bernardino de Sahagún, quien entre 1558 y 1562 pues recogió de los indígenas algunos datos que reunió en un documento que se llamó La historia de las cosas de la Nueva España, ¿no? Que fue completada esta obra en el 585. Por otra parte, Francisco Hernández también fue un importante explorador que trabajó en México. Francisco Hernández trabajó de 1571 a 1577 explorando esta Nueva España y reuniendo cerca de 1200 dibujos, colecciones de historia natural y material suficiente para llenar 17 volúmenes que fueron encuadernados y depositados en un castillo que hay en España, que es el castillo del Escorial, ¿no? Sin embargo, este castillo pues fue destruido en un incendio en 1671 y pues todo el trabajo que había hecho Francisco Hernández se perdió. Sin embargo, bueno, algunas figuras se pudieron reproducir, ¿no? Ya en el siglo XVIII, pues para el avance de la ciencia, sobre todo de las ciencias naturales en América, pues tenemos la fundación de algunos colegios y universidades. En particular, el 21 de septiembre de 1551, pues se expide la primera cédula de creación de la Real Pontificia Universidad de México, ¿no? Entonces aquí a la derecha aquí les puse una, una copia de cuando se expide la cédula de la creación de la universidad, la primera universidad en México. Y bueno, pues esto obviamente genera un gran apogeo científico en la Nueva España, ¿no? Sin embargo, muchas de las comparaciones, o la mayoría de las comparaciones que se hacían de la biodiversidad, pues en este caso solamente eran descripciones que se comparaban con respecto a lo conocido. Por ejemplo, Francisco Hernández había hecho una lista de especies que había en México y enumeraba 40 mamíferos, bueno, de lo que en ese momento era México, ¿no? La Nueva España, 229 aves, 58 reptiles, 30 insectos
y 56 animales acuáticos, entre ellos el manatí. Bueno, en 1787 se forma la primera Real Expedición a la Nueva España y el siguiente año pues se inaugura la primera cátedra de botánica en esta Real y Pontificia Universidad de México. En este cuadro pueden ver también ustedes algunos de los principales exploradores, no es una lista exhaustiva, pero es una lista de los principales exploradores que estuvieron en la Nueva España. Algunos de ellos ya los mencionamos, otros no son tan conocidos, y otros, bueno, son mucho más conocidos, ¿no? Por ejemplo, Cecil Humboldt, etc. Justamente vamos a hablar un poco más acerca de Humboldt. Bueno, Humboldt estuvo en compañía del botánico Aimé Bonpland en América del Sur, las Antillas y en México entre 1799 y 1804, ¿no? Entonces, los primeros hallazgos que hizo Humboldt están relacionados con que haya ascendido al volcán Chimborazo en el Ecuador. Este es un volcán que tiene más o menos 6.310 metros de altitud y que no solamente era importante desde el punto de vista, digamos, deportivo, ¿no? Mencionan los historiadores, porque, bueno, nadie había podido subir hasta esas altitudes, sino que esto le permitió hacer varias contribuciones científicas, ¿no? Una de estas contribuciones científicas es precisamente que en el Chimborazo había una sucesión altitudinal de floras, que se puede ver en su imagen, en su ilustración más famosa, ¿no? Se los voy a poner un poquito en grande. Pero entonces esta sucesión altitudinal de floras pues era análoga a lo que ocurría en la sucesión latitudinal también, ¿no? Y tenía que ver con la fisonomía de la vegetación. De tal forma que cada zona de vegetación en las laderas del Chimborazo poseía una fisonomía propia y cada una de ellas podía ser comparada a una zona latitudinal existente en la superficie del globo. Por otro lado, otra contribución muy importante de Humboldt en general en las ciencias es que Humboldt inventó las isobaras, estas líneas que pueden unir puntos con igual presión atmosférica, y también inventó las isotermas, ¿no? Las cuales son puntos que tienen igual temperatura que también se unen con una misma línea. Con esta información de las isotermas y las isobaras, pues Humboldt pudo determinar que había factores ambientales que delimitaban las diferentes formaciones vegetacionales, ¿no? Lo cual escribió en su ensayo acerca de la geografía de las plantas. Creo que alguien escribió por ahí algo en el chat, pero como no lo puedo ver, si tienen preguntas, mejor. Sí, fui yo, profesora. Ajá. ¿Podría repetir el concepto? Bueno, ¿qué significaba el término isobaras, por favor? Ajá, ok. Bueno, isobaras tiene que ver con líneas que tienen igual presión atmosférica. Y las isotermas, sitios que tienen la misma temperatura. Muchas gracias. Sí, ¿de qué? Sí, háblenme porque no puedo ver la otra pantalla, ¿no? Entonces, si tienen preguntas, pues, con confianza las pueden ir haciendo, si tienen comentarios y demás. Bueno, entonces, sobre Humboldt se sabe un montón, ¿no? Humboldt, el documento más importante de Humboldt es de 1805, que es su clásico ensayo sobre la geografía de las plantas, ¿no? Que se conoce también como el inicio de lo que hoy conocemos como la geografía botánica o la biogeografía ecológica también, ¿no? Entonces, en este documento, pues, describe 15 asociaciones vegetales y posteriores autores, ¿no? Establecieron, digamos, como regla de Humboldt
algunas de las observaciones más importantes que hizo Humboldt, sobre todo en este documento, que es que, uno, los patrones de distribución de las especies se deben a parámetros físicos y que existe una relación negativa entre la latitud geográfica y la diversidad. Les voy a dejar por ahí como tareita ver el documental de Humboldt en México. Algunos seguramente ya lo vieron, otros a lo mejor no lo han visto. Es un documental que se hizo hace unos cuantos años sobre específicamente las expediciones que hizo Humboldt en México. Entonces aquí lo vamos a abordar muy brevemente porque, bueno, van a verlo en el documental. Entonces, lo que se sabe de que cuando estuvo Humboldt en lo que hoy conocemos como México, es que estuvo durante 2 años, entre 1803 y 1804, entrando por Acapulco y realizó, digamos, una expedición casi atravesando todo el país. Pasó por Chilpancingo, Tasco, la Ciudad de México, Pachuca, Real del Monte, Guanajuato y Veracruz, Jalapa, etc. Algunas de las contribuciones importantes de Humboldt en México no están algunas no tan relacionadas con las ciencias biológicas, sino más bien con las ciencias sociales, ¿no? Si se acuerdan ustedes, Humboldt estaba muy interesado también en la cultura, en en las sociedades y era más como estilo revolucionario, ¿no? Entonces él observaba mucho cómo estaba ocurriendo la esclavitud y escribió también mucho al respecto, ¿no? También le interesaban mucho como buen naturalista que era, ¿no? Le interesaban otras ramas del conocimiento como la mineralogía, en general la historia y demás, y bueno, algunas de estas de las expediciones que hizo en México estaban más bien enfocadas a esa parte más sociológica, ¿no? Em, Hay algunas especies que fueron descritas por Humboldt, a las que se les asignó el epíteto específico jalapensis, que conservan hoy en día estas especies. Y, por ejemplo, hay un dato curioso que se menciona por ahí, que es que, bueno, Humboldt siempre usó la X en lugar de la J, ¿no? De Jalapa. Y aquí, bueno, más abajo les puse algunos de los otros documentos que escribió Humboldt con respecto a lo que encontró en América, ¿no? Y en particular a lo que encontró en la Nueva España. Bueno, vamos a dejar atrás esta etapa de la historia de la biogeografía de Humboldt. Después de Humboldt, muchos autores pues nada más lo único que hacían era mm, como seguir usando los métodos de Humboldt y la regla de Humboldt y bueno, no había grandes innovaciones dentro de la biogeografía, sino hasta la publicación del origen de las especies, ¿no? Entonces, por eso es que iniciamos esta otra etapa, la etapa darwiniana wallaceana, en 1859. Entonces, bueno, como se acordarán, pues Darwin era un joven que venía de una familia pudiente, pero estaba muy interesado en la diversidad natural, ¿no? Entonces, en 1831, Darwin se embarca en el Beagle como naturalista y va al Nuevo Mundo a hacer esta gran expedición, ¿no? Entonces aquí abajo también tienen ustedes la ruta de la expedición del Beagle, aunque Darwin no estuvo directamente en territorio mexicano, ¿no? Muchas de las contribuciones de Darwin, pues obviamente están relacionadas con América, ¿no? Entonces, en esta expedición del Beagle, que duró 5 años, pues pudo obtener montones de datos, los cuales después le sirvieron para sintetizarlos en la teoría de la selección natural.
En el documento que ustedes leyeron sobre Darwin, pues se menciona que que hay 4 observaciones biogeográficas importantes que fueron el fundamento de la teoría evolutiva de Darwin. Y aquí se las puse. Entonces, la primera es la relación geográfica y morfológica del armadillo actual y los gliptodontes que estaban en Sudamérica. El segundo es una sucesión espacial de áreas adyacentes entre el continente sudamericano, específicamente para aquellas especies que estuvieran más afines, ¿no? Como el ñandú. Después, en el 3 tenemos el carácter sudamericano continental de las Galápagos, ¿no? O sea, una relación directa entre la biota que existe en las Galápagos y la diversidad de especies, el caso de los pinzones, ¿no? En las Galápagos. Como saben, bueno, después de que Darwin regresó de este viaje en el que estuvo en el Beagle, bueno, él empezó a escribir algunos documentos. Acá está, aquí a la derecha. No sé si se vea, pero aquí pueden ver, puntero. Uno de los borradores de Darwin de 1842, en donde empieza a hacer bocetos sobre lo que sería su teoría de la selección natural, ¿no? Posteriormente, en 1844, Darwin escribe otro documento, también es un breve ensayo, sobre ya los bocetos de lo que es la teoría de la selección natural. Sin embargo, en 1858, Wallace publica un documentito que me gustaría incluso hacérselos más grande. A ver si se deja. A ver si no perdemos el... Bueno, mejor no. No porque podemos perder la grabación, pero se los paso. Publica un documento donde, bueno, ya habla sobre la tendencia de las especies a la modificación, ¿no? Entonces, esto ocurre en 1858 y pues Darwin se asusta cuando Wallace le manda una carta y fechada del 20 de agosto. Fechada con el 1 de julio de 1858, entonces Darwin les escribe a sus cuates, Hooker y Lyell, y les dice, oigan, ¿cómo ven que este señor, un tal Wallace, está llegando a las mismas conclusiones que llegué yo? Pero obviamente pues Wallace estaba trabajando de forma independiente y él trabajaba en el archipiélago malayo, ¿no? Si se acuerdan. Entonces, digamos, los hechos que tenía Wallace pues eran menos que los hechos probados que podía tener Darwin, ¿no? Sin embargo, los dos habían llegado a la misma conclusión. Entonces sus amigos de Darwin, Hooker y Lyell, le dicen, mira, no te preocupes, nosotros vamos a garantizar que se note que tú tienes la prioridad en la publicación de esta teoría, porque bueno, tienen los bocetos de 1842 y de 1844, y entonces organizan una reunión donde se lee el 20 de agosto de 1858 tanto el trabajo de Wallace como el trabajo de Darwin, ¿no? Sin embargo, siempre se pone de manifiesto que bueno, el trabajo de Darwin tiene prioridad de publicación respecto al trabajo de Wallace, ¿no? Entonces, esto ocurre en este año, 1858. Sin embargo, a nadie le importa mucho lo que pasó en esa fecha, en esa reunión de la Real Sociedad, y pues pasa un poco desapercibido el asunto de la selección natural. Hasta que se publica en 1859, pues el origen de las especies, ¿no? Entonces, en general, con las observaciones de Darwin y de Wallace, pues se puede llegar a 3 hechos de la distribución de las especies que tienen que ver, obviamente, con la generación de la teoría evolutiva, ¿no? El primero es que la distribución de las especies son restringidas.
y que estas distribuciones pues generalmente están restringidas por algunos fenómenos geográficos que son las barreras. Hay un hecho importante que menciona Darwin, que es que siempre habrá mayor relación entre faunas de un mismo continente que entre las de continentes distintos. Fíjense que aquí Darwin estaba equivocado, ¿no? Hoy lo sabemos, pero en ese momento, pues muchos de los científicos, posteriores científicos neodarwinianos, pues aceptaron lo mismo que decía Darwin. Sin embargo, incluso algunos de sus mismos amigos, no sé, como Hooker, pues tenían sus dudas respecto a que esta aseveración fuera necesariamente cierta. Sin embargo, pues no se atrevían a contradecir a Darwin, ¿no? Entonces, bueno, de las principales contribuciones o principales eh, corolarios de la teoría evolutiva respecto a la biogeografía, pues es que los patrones de distribución pues se deben a la dispersión, ¿no? Y aquí es como nace el dispersalismo más relacionado con la evolución, que todavía prevalece hasta nuestros días. Eh, entonces, podemos resumir brevemente de las teorías evolutivas de Darwin y Wallace, es que que existen causas evolutivas que tienen que ver, históricas, que están relacionadas con la distribución de las especies y que, bueno, estas relaciones de ancestría y descendencia también se pueden inferir a partir de las relaciones de las áreas geográficas, ¿no? Otras contribuciones importantes es la explicación de las especies endémicas y la distribución del endemismo. Conceptos relativos, por ejemplo, a la dispersión, como el concepto del centro de origen y las rutas de dispersión, etcétera, ¿no? Durante esta misma etapa, en México, pues no hay necesariamente muchos avances científicos, existe también una etapa inestable, ¿no? Desde el punto de vista social y económico, cultural en México. Entonces, digamos, no hay avances muy importantes hasta 1879 cuando se empieza a publicar la biología central y americana, ¿no? Esta biología central y americana es una compilación editada por Goldman y Salvin, quienes a lo largo de alrededor 37 años, pues publicaron 63 volúmenes, editándolos sobre el conocimiento de la flora y fauna de México y de América Central, ¿no? La biología central y americana consta de 15.000 páginas, 1.677 láminas, las cuales 900 son a color y hablan de alrededor de 15.000 especies, ¿no? Esta publicación pues es la primera aparición de datos precisos sobre la distribución de los taxones en esta parte del mundo. Ya empiezan a hablar, por ejemplo, de la complejidad y de la afinidad de las biotas de México. Y bueno, también se hacen muchas comparaciones acerca del endemismo, ¿no? Otros hechos importantes ya para finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, bueno, están relacionados también con la historia de la misma universidad, de la misma UNAM. Desde su conformación como la Escuela Nacional de Altos Estudios en 1910 hasta la creación de la fundación del Instituto de Biología y de la Facultad de Ciencias, ¿no? De donde empezaron a surgir numerosos investigadores naturalistas en ese entonces y ya posteriormente biólogos que contribuyeron a la biogeografía de México, ¿no? Entonces, un
personaje importante para resaltar es Alfonso L. Herrera, ¿no? El que lleva nuestro Museo de Zoología de la Facultad lleva el nombre de esta persona. Alfonso L. Herrera era un naturalista muy importante que se hizo cargo de la Dirección de Estudios Biológicos por ahí de 1915, ¿no? A él le debemos también la formación del Instituto de Biología y posteriormente de la Facultad de Ciencias. Pues esta es brevemente la... Déjenme regresar. Profesora, ¿quiénes son los autores de la biología central y americana? A ver, espérame tantito. Ya no ven la presentación, ¿verdad? No sé qué le hice. No, ya no. Ok. No, ya no sé. La biología central y americana fue editada por Goldman y Salvin. Sin embargo, obviamente no son los únicos autores, ¿no? Es hacer pues un trabajo enciclopédico, pues se necesita